saludo, muy buenas noches. Una semana más con todos ustedes en esta línea abierta en la que intentamos informarles a todos cómo avanza Benalmádena, cuáles son los temas de actualidad que estamos viviendo, y un espacio en el que usted también, si quiere, puede compartir con nosotros y puede hacernos llegar sus preguntas o lo que quieran que el alcalde nos cuente en este programa. Le damos ya la bienvenida, Víctor Navas, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Muchos temas de los que hablar también, porque como decíamos en estas primeras semanas de la nueva temporada, digámoslo así, de la nueva campaña, pues se están poniendo en marcha muchos temas, como ha sido la nueva ordenanza de ocupación de vía pública, que ha sido uno de los temas que se han abordado a lo largo de esta semana. Sí, bueno, hemos empezado, como bien has dicho, el curso político con mucha intensidad, y además es que prácticamente hemos estado gran parte del año en la gestión del COVID y sus consecuencias, y sin dejar la gestión del COVID y sus consecuencias hemos retomado el curso político en septiembre con multitud de iniciativas, con multitud de proyectos y con muchas ganas de impulsar el municipio a mejor, ¿no? Hoy además, te lo digo, he silenciado el teléfono para que no nos pase como la semana pasada. No, pero eso está bien. Que los sábados por la noche suena muchísimo y bueno, lo hemos silenciado precisamente para poder... Pues sí, entre esos proyectos que hemos puesto en marcha, pues ya llevamos tiempo trabajando en una ordenanza, ¿no?, de vía pública, pues digamos que para regular, ¿no?, como queremos que sea nuestra imagen de ciudad, ¿no?, y además digamos que segmentada en los distintos núcleos de población, porque lo que es evidente es que actualmente no tenemos una imagen propia de marca, ni siquiera tenemos una uniformidad en los criterios de cómo deben ser nuestros veladores, nuestra publicidad, nuestras terrazas, hasta incluso los recipientes que ponen las fruterías en la calle no son uniformes. Y yo pongo de ejemplo que cuando acudimos a una ciudad como Málaga, o como Madrid o Pamplona, o una ciudad que tenga cierta solera y solvencia, vemos como los toldos son prácticamente iguales, como se conserva un estilo propio en las mesas, en las sillas, en el ornato público, ¿no? Y algo parecido es lo que queremos hacer en Benalmádena, ¿no? Es muy complicado y muy difícil, llevamos 2 años trabajando precisamente para regularizar, porque hay mucho desorden visual, una contaminación visual enorme, y los vecinos y vecinas quizás están acostumbrados y no se dan cuenta, pero los turistas y visitantes sí se dan cuenta, ¿no? El encontrar mesas y sillas de Coca-Cola en algunas terrazas, parasoles de San Miguel, pues que te digo yo, remolques en mitad de la calle haciendo publicidad, las fruterías cada cual con un tipo de, digamos, recipiente diferente, ¿no? Y no hay una imagen de marca consolidada, ¿no? Y es tan grave el problema, ¿no?, que suele ocurrir, y está pasando, que hay empresarios con ganas de invertir y de hacer cosas, y que cuando vienen a pedir una licencia para instalar un velador o un toldo, pues prácticamente preguntan al técnico de urbanismo qué opción es la mejor, y que si lo ve de una forma o lo ve de otra, lo cual para los técnicos de urbanismo, si no existe una ordenanza, si no existe una regulación, es difícil decir claro, este sí, este no, ¿no? Y corremos el riesgo de que si no lo regulamos, pues encontremos cosas estridentes, ¿no?, en algunos núcleos que deberían de estar perfectamente uniformados, ¿no? Entonces, si queremos ser una ciudad competitiva en el turismo, una ciudad atractiva para los turistas y visitantes, tenemos que poner orden, tener un ornato público que nos permita competir con otras ciudades y localidades, ¿no? Y por eso es por lo que se está trabajando. Se está trabajando además de forma en mesas técnicas, en mesas de trabajo con los distintos colectivos empresariales y comerciales, dígase AECOS o ACEP. Además se está trabajando con todas las fuerzas políticas representadas en la corporación. Y se están tomando medidas, pues precisamente, pues como queremos que sea el núcleo de Benalmádena Pueblo, si tiene que ser más o menos vanguardista o más integrado en el entorno de un pueblo rústico, blanco, mediterráneo, o como queremos que sea Arroyo de la Miel, o como hay zonas diferenciadas en Benalmádena Costa, como puedan ser los chiringuitos y establecimientos de la playa de Santa Ana, o el propio puerto deportivo, ¿no? Y buscar esas singularidades y tratar de que en esos lugares pues se mantenga la estética, pues como cuando vas a un centro comercial, y claro, todo el centro comercial es exactamente igual, ¿no? Su escaparate, su mobiliario, su ocupación de vía pública, que sea todo más o menos uniforme, porque creemos que ahí hay una gran ventaja, ¿no? Eso es importantísimo, sí, la imagen de ciudad. Y empezamos a trabajar en ello hace 2 años, y digo que
quizás la gente puede decir, joder, 2 años para sacar esto adelante, pero es que ha sido mucho el trabajo, que primero se contrató con una empresa de ingeniería que nos hiciera un diagnóstico de cómo estaba la ciudad, luego nos hemos sentado en multitud de mesas sectoriales con hosteleros, con comerciantes, con otras fuerzas políticas, tratando de aunar ese consenso, y ha sido tal y tan laborioso el proceso que lo iniciamos en 2018, que tenía que haber acabado ahora antes de verano de 2020, pero que el COVID encima ha retrasado 6 meses más la aprobación de esta ordenanza, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer estos días es retomar ya, pues para finiquitar y para en la última mesa técnica cerrar un acuerdo mayoritario que nos permita aprobar por unanimidad esta ordenanza. Y digo por unanimidad porque es un tema que es peliagudo, que es controvertido, ¿no? Hablamos de que para muchos empresarios va a resultar una inversión, ¿no? Claro. Cambiar sus veladores, el cambiar... Y ojo, en esto hablamos de una ordenanza que tiene que tener un recorrido y un desarrollo de medio a largo plazo, ¿no? Por ello lo que vamos a hacer es dar un plazo de, fijaros, 6 años, que no es poco tiempo, 6 años para que todos nuestros comercios se adapten a ese nuevo modelo, ¿no? Y cuando aquel que lo vaya haciendo digamos con más celeridad y antes de cumplir esos plazos, pues tendrá incentivos fiscales, ¿no? Y le vamos a ayudar a través de subvenciones a que le sea fácil adaptarse a la nueva normativa, ¿no? Sin embargo, aquellos que pasen los 6 años y no se hayan transformado, pues lo que van a tener, no le vamos a meter en la cárcel a nadie, ni le vamos a obligar, pero va a tener muchas más dificultades, pues si tiene que cambiar de modelo de negocio, sacar una apertura, aumentar su ocupación de vía pública, porque a partir de que pasen 6 años vamos a exigir que se cumpla con el ornato que estamos pidiendo para la ciudad. Y como damos ese margen, que son 6 años y que es una ordenanza a largo plazo en su desarrollo, lo que pedimos es la unanimidad de todas las fuerzas políticas para que, en el caso, que no va a ocurrir, pero puede ocurrir, de que haya cambios de gobierno, que entre, pues efectivamente, pues que se mantenga esa ordenanza, ¿no? Porque creo que es beneficioso para todos los vecinos y vecinas de Benalmádena, ¿no? No es un capricho de este alcalde ni del equipo de gobierno, es algo que se tenía que haber regulado hace muchísimo tiempo en Benalmádena. Es necesario. Sí, pero Benalmádena, para que entendáis un poco la idiosincrasia de lo que ha pasado en nuestra ciudad, es que en el año 2007 éramos un pueblo o una ciudad de mediana dimensión, con 30.000, 35.000, 40.000 habitantes, ¿no? Y desde 2007 a la actualidad hemos pasado a casi 80.000, con además un periodo de mucha inestabilidad política donde los gobiernos no tenían casi tiempo para realizar sus proyectos, ¿no? En un contexto además de crisis económica del año 2008 hasta el año 2015, en el que ha sido difícil, ¿no?, acometer inversiones. Entonces, claro, nos vemos ahora ya con cierta estabilidad, con el cambio de una ciudad pequeñita a una ciudad grande y competitiva como es Benalmádena, y ya hay que coger determinados asuntos y tratar de resolverlos, ¿no? Y como este tenemos muchos más, pero vamos a empezar con algunos, ¿no? Y la ocupación de vía pública es algo que nos preocupa y que creemos que es importante para la imagen de la ciudad, ¿no? Por supuesto, muy muy importante. Es más, si no me equivoco, y supongo que en el estudio que hayáis hecho, hay estudios realizados del impacto que crea en el visitante, cómo esté la ciudad, bueno, como sea la imagen de la ciudad, para que vengan más o menos turismo. Sí, de hecho, fue una ingeniería quien nos hizo un diagnóstico de cómo estaba la ciudad, y había imágenes que eran reveladoras, ¿no? Y que quizás no te das cuenta cuando la ves todos los días, ¿no? Pero nos mostraban una imagen de una zona comercial en la playa de Santa Ana, y era difícil, entre tanto cartel sobrepuesto uno sobre otro, farolas de distintos tipos, mesas, era difícil ver qué es lo que se anunciaba, y la verdad es que cuando lo ves en una fotografía choca, impacta, duele en la mirada, ¿no? Entonces lo que se trata es de poner orden, ¿no? A todo el mundo le encanta, ¿no?, cuando va a Plaza Mayor y ve que se mantiene a lo mejor un pueblecito tipo mediterráneo, pero bien ordenadito, con las mismas farolas, con el mismo tipo de escaparate para todos, con los mismos colores. Eso es lo que vamos a pretender. Eso lo hace mucho más atractivo. Claro, efectivamente. De cara al visitante. Tratamos, porque además eso creo que es el secreto, ¿no?, de los grandes destinos turísticos, ¿no? Por supuesto. Si a nadie se le ocurre, por ejemplo, si vamos a uno de estos pueblecitos blancos de las islas griegas,
a nadie se le ocurre pintar su fachada de color marrón o de color azul o poner un zócalo, ¿no? ¿Verdad que mantenemos esa imagen, ¿no?, de pueblo blanco encalado? Pues en los centros comerciales ocurre algo parecido y en Benalmádena debe de ocurrir algo parecido en nuestro núcleo y además diferenciarlo, ¿no? Pues ya que hablamos de imagen del pueblo, algo muy importante también es la vegetación. Es en este caso los árboles, porque también se va a llevar a cabo plantación de árboles. Sí, esto además era un compromiso electoral. Nos planteamos, y fue una de las propuestas, el llevar a cabo un plan de arbolado, ¿no? Un plan de arbolado, y igualmente nos planteamos también lo que era iniciar por fases hasta culminar lo que era la construcción o creación del Parque Albaitar, ¿no?, que es otro de esos proyectos que en el año 2006 parecía que iba a salir adelante y que después con la crisis económica quedó aparcado y después con la inestabilidad política tampoco se ha llegado a culminar, ¿no? Entonces, ya estamos trabajando la redacción de un proyecto que debe significar un plan de arbolado. Nuestra idea es invertir entre 200 y 300.000 euros para plantar árboles en Benalmádena, y ello va a suponer un cambio sustancial. Y tengo que recordar que Benalmádena es una ciudad muy verde, que quizás los que vivimos aquí no nos damos cuenta, igual que el turista o el visitante, pero el turista o el visitante que viene sí observa que tenemos una ciudad dispersa, nada compacta, lo cual es muy agradable para pasear y visitar, con muchísimos árboles. Si alguien coge esa avenida de Tívoli, si alguien coge la avenida de Arroyo Hondo o se va por la costa, tenemos palmeras, tenemos algarrobos, tenemos pinos. Claro, durante mucho tiempo se plantaron muchos árboles, incluso la entrada por la autovía a través del kilómetro 222, ¿no? Pero hay que seguir plantando árboles porque el municipio sigue desarrollándose urbanísticamente, ¿no? Entonces, queremos equilibrar lo que es la plantación de árboles por todo el municipio, que se va a hacer a través de un proyecto que ya se está redactando. Y queremos también empezar a plantar árboles, especies de mediano tamaño, no son plantones, y esto quiero dejarlo claro, porque un plantón son estos arbolitos pequeños que con una palita se abre, se pone allí, y que luego muchos de ellos no llegan a agarrar. Estamos hablando de árboles de tamaño medio, que ya están crecidos, y que suponen ya pues 2 metros, 2 metros y medio de altura, ¿no? Y que se van a plantar 250 ejemplares en el Parque Albaitar, porque el Parque Albaitar, tengo que recordar que se vaya haciendo por fases, ¿no? Que hablamos de una obra de casi 6-7 millones de euros, y que el ayuntamiento, con todos los proyectos que hay encima de la mesa, no tenemos capacidad inversora para acometerlo de una sola vez, ¿no? Pero sí estamos ya regulando. De hecho ahora se va a vallar lo que es todo el Parque Albaitar, se van a plantar para hacer ya los distintos senderos, y poquito a poco vamos dándole esa imagen y esa forma que necesita un parque que está llamado a ser el parque más importante, el pulmón verde de la Costa del Sol y el parque más importante de Benalmádena, ¿no? Y hablamos de una plantación de 250 ejemplares entre pino carrasco, hablamos siempre de especies autóctonas, ¿no? De moreras, de algarrobos, de alcornoques, de encina, ¿no? Y árboles que son los típicos, no son especies invasoras, no son los propios del lugar, ¿no? Son los que mejor soportan la climatología y los que mejor aguantan a lo largo de los años, ¿no? Y yo siempre digo que frente a la moda que hubo de plantar ficus, que son especies invasoras de rápido crecimiento, y que es verdad que da unos resultados pues así a la primera, ¿no? Como unos resultados espectaculares, ¿no? Porque ver un ficus en verano, la sombra que da, ¿no? Pues es espectacular, pero son muy destructivos, ¿no? Sus raíces se suelen meter en acuíferos, acaban con tuberías, levantan solería, no es el árbol propio. Yo frente a eso prefiero un buen algarrobo, aunque tire algarroba, manche, o un buen pino o una buena encina, que son las especies tradicionales y autóctonas del lugar, y que son duraderas y longevas en el tiempo, ¿no? Lo cual nos va a permitir tener un parque pues atractivo a lo largo de los años, ¿no? Y con especies nuestras autóctonas, para que también los más jóvenes, los niños y eso, tengan oportunidad de conocer cuáles son nuestras especies autóctonas. Claro, y además, mira, quiero ya no solo lo que se puede enseñar de lo que significa la inversión. Para este caso además hablamos de unos 35.000 euros, ¿no? No es una inversión grande, ¿no? Pero bueno, es el principio de ese plan de arbolado del que estamos hablando, ¿no? Y la idea es que cuando acabe la legislatura hayamos invertido, como te he dicho, entre 200 y 300.000 euros en arbolado en el municipio, ¿no? Y se va a notar, os aseguro que se va a notar. ¿Cuándo se va a empezar a realizar? Bueno, ya se adjudicó a través de Junta de Gobierno. Creo que la empresa estará en disposición de empezar pues posiblemente esta semana o la que viene, ¿no? Ya no, lo que es evidente que no va a cobrar hasta que no termine el trabajo, ¿no? Pero empieza
en estos días, ¿no? De inmediato. Y apenas empiece quiero visitar el lugar pues para ver cómo se van desarrollando las labores y ya os digo, son ejemplares de medio tamaño, no hablamos de plantones, hablamos de árboles ya crecidos y consolidados y va a ser un antes y un después porque hablamos de 250 árboles que van a acompañar un sendero que debe transcurrir desde la parte norte del parque hasta la parte sur y a partir de ahí ya empezamos el mantenimiento de parte de ese parque Albaitar, ¿no? Otra petición que había por parte de las personas que tienen mascotas y que bueno, pues tienen perros en sus casas, que ahora son muchas las personas que tienen perros o gatos o cualquier tipo de mascota, pero más concretamente perros. Había una petición porque pudiera haber alguna playa destinada a los animales y que pudieran ir bueno, pues con sus familias a la playa, y parece que se pone en marcha también la elección de la playa más adecuada para ellos. Sí, y además es un proyecto que... Se lo pasan los perros en el agua, míralo lo bien que se lo pasan. Es un proyecto que llevábamos en el programa, que tenemos intención de realizar, pero en el que, lamento decirlo, cada vez tengo menos fe. Y tengo menos fe porque cada vez vivimos en una sociedad más intransigente, ¿no? Cada vez nos cuesta más respetarnos unos a los otros, ¿no? La playa canina estaba ya, por decisión del equipo de gobierno al que represento, estaba ya instalada en el Tajo de la Soga. ¿Cierto? Y era una playa que durante un tiempo ha estado funcionando, pero bueno, hay colectivos que quieren una playa de mascotas y hay colectivos vecinales que no la quieren, y es ahí donde surge la controversia, ¿no? Entonces, la oposición dentro de la corporación pues estuvo precisamente criticando la ubicación de la playa canina en el Tajo de la Soga, ¿no? Así que como había colectivos de vecinos y empresarios que denunciaron que la playa no estaba en el mejor lugar de Benalmádena y además existía una oposición que decía que había que poner alternativas encima de la mesa, nosotros que somos un gobierno sensible que escucha a la ciudadanía y que además no nos duele prenda a la hora de rectificar, pues decidimos rectificar. Entonces reuní a todos los portavoces de las distintas fuerzas políticas, nos sentamos y les dije, oye, si no estáis de acuerdo y os parece que es mal el Tajo de la Soga, proponer soluciones, porque criticar es muy fácil, claro, pero no dar solo hay solución. que criticar, hay que proponer, ¿no? Porque claro, entonces el trabajo de la oposición es muy fácil. Lo que fácil. pasa es que poner de acuerdo a todo el mundo, eso es imposible. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso, al final, lo que hemos conseguido es un acuerdo sobre dos posibles ubicaciones, ¿no? Y una vez teníamos esas dos posibles ubicaciones en las que todas las fuerzas políticas estábamos de acuerdo, pues les propuse, ya que tenemos un portal de participación ciudadana, sacar a participación o a decisión de la ciudadanía cuál es la mejor ubicación para una playa canina. Y hemos propuesto dos playas, una que es el tramo oeste de la playa de las Yucas y otra que es un tramo que hay entre Playa Malibú y Playa Bonita, ¿no? Son dos tramos de playa que son dos calitas muy asequibles, que son... Es igual que el Tajo de la Soga, ¿no? He escuchado por ahí en redes sociales algunos, no es que tienen muchas piedras, es exactamente el mismo tipo de playa que tenemos en todas las calas. Nosotros no tenemos playas como Miami, tenemos las playas que tenemos, ¿no? No nos vamos a engañar en ese sentido, porque ¿no? estamos en el sitio que estamos. Estamos en el sitio que estamos y de hecho es una de nuestras potencialidades. Lo bueno que tenemos es playas urbanas que sí se pueden parecer a las de Miami, playas con mucha arena y muy funcionales, donde la gente disfruta, el turista en masa, y tenemos también calitas. Alguien me decía, no, ponerla en una playa urbana. El problema de las playas caninas es que donde hay una playa canina no se puede usar para el baño público. Entonces, Benalmádena tenemos 9 kilómetros lineales de litoral y condenar 300 metros de playa en una playa urbana, al lado de un hotel, con turistas y tal, condenar a la playa canina, es una decisión complicada y que sé que va a encontrar la negativa de toda la ciudadanía, ¿no? Por eso había que buscar una calita, y las calitas son lo que son, tienen pues piedras, pero precisamente estas dos calas tienen arena, ¿no? El caso es que hemos salido a la participación de la ciudadanía y bueno, estamos encontrando la misma controversia que encontramos con la primera ubicación. Por eso te decía al principio que me has preguntado, sí, yo tengo interés en que haya una playa canina, creo que es una demanda y que hay un grupo de personas en Benalmádena que quieren llevar a sus mascotas a la playa y disfrutar, y están en todo su derecho, pero la sociedad se ha vuelto muy intransigente y equilibrar ese deseo o esa petición de ese grupo de personas tiene que de alguna forma incardinarse
con los deseos de los vecinos de ese entorno, porque en esos entornos también hay vecinos, ¿no? Y a lo mejor alguien que ha estado utilizando esa playa durante los últimos 20 años, ahora no puede decir que no la utilice porque la van a utilizar los perros, ¿no? Entonces, se abrió el debate, está habiendo mucha participación, pero mucha participación tanto a favor como en contra. Mucha gente que está a lo mejor pidiendo una ubicación y mucha gente que pide también la otra, ¿no? Entonces, vamos a dejar un margen de 30, de 45 días a ver lo que ocurre, pero no tengo mucha fe porque lo que sí está claro es que, y eso lo aprendí con la ubicación de la mezquita o con la ubicación del punto limpio o cuando intentamos poner una estación de ITV, que nada de ello existe en Benalmádena hoy día porque había confrontación vecinal, es que uno no puede ir en contra de la ciudadanía. Claro. Nosotros somos un gobierno, representamos a la ciudadanía y yo no puedo ir por narices en contra de un barrio porque quiera poner allí un punto limpio o porque quiera poner allí una estación de ITV, sí, porque si los vecinos se quejan de que no quieren la estación de ITV allí porque les genera ruido, porque les genera molestia, pues no estará la estación de ITV allí, no vamos a enfrentarnos, porque esos proyectos que nacen mal desde el principio acaban generando crispación. Y quizás si la ciudadanía fuese un poco más transigente, se daría cuenta que muchos de estos proyectos generan empleo, ¿no? Claro. Y que al final es parte del progreso de la ciudad, ¿no? El problema es que la gente los quiere, pero no al lado suya. Los quiere que lo ponga, pero claro. no en su barrio. Claro. Y aquí también la oposición juega sucio cuando además tú tratas de hacer pedagogía sobre un determinado aspecto en un lugar concreto y la oposición está por detrás calentándote a la gente y contándole lo malo, malísimo que es el proyecto bueno que traes para la ciudad, ¿no? Entonces así es muy difícil gobernar. Y entonces, como esa lección la aprendimos, en esta ocasión dijimos, no, aquí nos sentamos todas las fuerzas políticas. Precisamente el líder de la oposición, Juan Antonio Lara, él dice que no contamos con él para tomar decisiones. Pues ahora lo metimos en una mesa para que tomase una decisión con nosotros, ¿no? Al igual que esa le debe meter en todas las mesas posibles que haya para que tome decisiones. Seguro que algún día, cuando la decisión sea complicada, se querrá salir de esa mesa, pero bueno, es lo que él ha pedido, ¿no? Pero creo que es la mejor forma, buscando ese consenso, de conseguir. Por eso tenemos el consenso político, tenemos dos lugares donde podemos elegir, pero un proyecto que nace con la ciudadanía enfrente, encontrándonos o confrontando con un grupo de vecinos, no acaba bien. Por eso, de momento vamos a ser cautelosos, a ver cómo se va desarrollando lo que es el proceso de participación y evidentemente haremos lo que quiera la mayoría de la ciudadanía, que es a quienes representamos, ¿no? Alcalde, pues nosotros hemos entrado en esa página de participación ciudadana para ver cómo va la cosa y vamos a ver enseguida esas opiniones. Ahí están, las opiniones de algunas de las personas que han participado y efectivamente parece que va ganando la yuca, por lo menos en lo que hemos entrado nosotros parece que va ganando la yuca por ahora. Bueno, pues mira, cualquiera de ellas... Pues tenemos la primera, cualquiera de las dos serían geniales, las yucas, las dos o Arroyo Hondo. Sin embargo, Ana, quería hacer una reflexión porque es interesante, ¿no? Este portal de participación ciudadana que pusimos en marcha hace ahora 3 años, ¿no? Permite a los ciudadanos participar, pero a cara descubierta. ¿Cómo hay que participar? Con su nombre. Me refiero, para darte de alta en este portal de participación, tienes que darte de alta con tu DNI. Y además se comprueba que eres empadronado en la ciudad, porque no tiene sentido que venga nadie de fuera a opinar, ¿no? Y fijaros que casi todos los comentarios son positivos. Sin embargo, en mi perfil de Facebook, que cualquiera puede darse de alta y ser un troll, los mensajes son muy diferentes, ¿no? Mensajes de vecinos quejándose, cabreados, que no sé si son perfiles reales, ¿no? O son simplemente troll, o posiblemente hasta la oposición buscando un poco de guerra, ¿no? Pero que si esto no puede ser, que si... Con esto lo que quiero decir es que de lo que se escucha en redes sociales hay que ponerlo en cuarentena. Totalmente. Lo realmente importante es donde la gente da la cara, participa y con su nombre y apellidos y siendo ciudadana de Benalmádena expresa su opinión. Que no es malo expresar que se está en contra, pero fijaros que en un lugar donde la gente sí tiene que identificarse, casi todos son comentarios a favor, en el sentido de una playa, ¿no? O de otra, ¿no? Sí. Y sin embargo, donde cualquiera puede ponerse una careta y opinar sin que nadie, pues todos los comentarios son negativos, en contra, de crítica y de confrontación, ¿no? Que las redes sociales tienen muchas cosas positivas, pero también muchas negativas. Efectivamente. Porque ahí se esconde también la envidia, se esconden las malas artes. Efectivamente. Por eso, desde aquí un mensaje también
a la ciudadanía, ¿no?, que no hay que creerse todo lo que hay en las redes sociales. No, por supuesto que no. Ni todos los comentarios, ni que lo mejor para estar informado es ir a una fuente fiable o ir a la fuente, en este caso, que sería el perfil del ayuntamiento, del alcalde, que da la información, ¿no? Efectivamente, así, porque bueno, los bulos, cuando se crean bulos, el lugar perfecto para difundir esos bulos son las redes sociales, porque como nadie controla ni nada, y cuando te vienes a dar cuenta que es un bulo, pues ya lo sabe todo el mundo y siempre dice que tú mientes, que algo queda. Algo queda, efectivamente. Algo queda. Y vamos a hablar de otro tema, por ejemplo, las tarjetas monedero, que también sí. Se ha puesto en marcha 1.200 tarjetas monedero que se han dado a 650 familias. Bueno, creo que podemos estar muy satisfechos, ¿no?, del trabajo que se ha hecho, ¿no? Es más, hemos repartido estas 1.200 tarjetas monederos, son las nuestras, las del Ayuntamiento de Benalmádena, y creo que se repartieron 170 tarjetas monederos de la Junta de Andalucía, de ese plan también que habían puesto en marcha a través de Cruz Roja, ¿no? ¿Qué son las tarjetas monedero para que todo el mundo lo entienda? Vale. ¿Para qué sirven? Nosotros al principio de la pandemia, en una situación de emergencia, pues gestionamos lo que es la ayuda con alimentos a las familias que peor lo estaban pasando, ¿no? Que se habían visto desamparadas de un día a otro, ¿no?, sin trabajo, sin poder salir a la calle, ¿no?, y con muchas dificultades para llenar la nevera, ¿no? Entonces, desde el ayuntamiento se trabajó, canalizamos varias donaciones de empresarios, de fuerzas políticas, de colectivos. Las canalizamos para comprar alimentos. Igualmente el ayuntamiento puso una cantidad importante de dinero para comprar alimentos, y lo que hacíamos era comprar alimentos, clasificarlos y llevar un lote estándar a esas familias a domicilio. Eso es un trabajo, digamos, de chino, es un trabajo enorme, laborioso y que además te quita muchísimo tiempo. Así que buscando la forma de seguir ayudando a las familias, ¿no?, y de no perder tanto tiempo, porque mientras nuestros trabajadores sociales, mientras nuestros funcionarios están preparando esos lotes de comida, están dejando de preparar las ayudas económicos familiares, las becas, las ayudas a domicilio, la dependencia, las ayudas de emergencia. Yo necesitaba que mis funcionarios estuvieran trabajando en lo que es realmente los servicios sociales, y el tema de alimentación tratar de gestionarlo de otra forma, ¿no? Y encontramos la fórmula que eran las tarjetas monedero, ¿no? De hecho, la Junta de Andalucía lo hizo, y además lo ha hecho igual que lo ha hecho el Ayuntamiento de Benalmádena, el Ayuntamiento de Málaga lo ha hecho, nosotros lo hemos hecho. El Ayuntamiento de Málaga repartió 300.000 euros en tarjetas monederos para una población de 600.000 habitantes, con digamos que a 0,50 céntimos, 0,50 euros por habitante, y nosotros repartimos 60.000 euros para 70.000 habitantes, ¿no? O sea, a 0,80-90. La inversión que hizo el Ayuntamiento de Benalmádena, y la quiero poner en valor, en el ratio por habitante mucho mayor de la que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Y además con creces, ¿no? Y lo que hacemos es dar una subvención a Cruz Roja, y Cruz Roja prepara unas tarjetas monederos. Tarjetas monederos son unas tarjetas como las tarjetas que había antes de móvil o tarjeta de crédito, ¿no? Que tienen un crédito de 60, de 70 euros, ¿no? Y tú vas al supermercado y pagas con esa tarjeta. Y esa tarjeta pues llega hasta donde, además se capa y se limita según qué alimentos, ¿no? Pues para que sean alimentos de primera necesidad. Hablamos de que alguien con una tarjeta monedero no puede comprar una botella de ginebra, claro, o no puede comprar un capricho, o no puede ir a la peluquería, pero sí le vale para ir a un supermercado y comprar pues lotes de alimentación de entre aquellos que nosotros como ayuntamiento decidimos que necesitan las familias en un determinado, efectivamente, ¿no? ¿Y en cualquier supermercado lo pueden hacer? ¿O hay un acuerdo, con alguien, ¿no? Hay un acuerdo, ¿no? Permíteme que no dé nombres, ¿no? Porque por esto de, pero sí hay acuerdos con supermercados para que puedan ir con la tarjeta monedero y hacerse cargo de. Además también. Que se informa a las personas cuando se le da, lógicamente. Claro, efectivamente. Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez le dimos la subvención, también buscábamos agilidad y eficiencia, ¿eh? Porque si ya no es solo tramitar los alimentos nosotros, hacer el listado, llevárselo a domicilio, que es un trabajo muy laborioso, sino imaginaros desde la administración tener que dar una tarjeta monedero a cada uno, tramitar el expediente, mandar la intervención, que intervención responda, luego a tesorería. Eso es un trabajo también igualmente laborioso, ¿no? Y que no tiene la eficiencia, tardaríamos en cualquier tarjeta monedero pues del orden de un mes a 45 días, ¿no? Para poder dar respuesta, ¿no? De esta forma lo que se hace, le damos la subvención a Cruz Roja, fueron 60.000 euros, como he dicho. Cruz Roja se encarga de repartir las tarjetas monedero a aquellas familias que se derivan de asuntos sociales. Y la derivación de asuntos sociales es mucho más fácil, porque lo que se hace es, viene alguien con una necesidad, se le hace un informe
en base a los criterios que establezcan los trabajadores sociales, y con ese informe te vas a Cruz Roja y Cruz Roja te da tu tarjeta monedero. Y luego Cruz Roja, cuando le toca justificar esa subvención, pues digamos anexa lo que es la familia, el nombre de la persona a la que le ha dado la tarjeta monedero con el informe del trabajador social, y eso es lo que se fiscaliza, ¿no? Pero agilizamos muchísimo y se da cobertura, como has dicho, a 1.200 tarjetas para 650 familias, que ha sido las ayudas que hemos dado en alimentos desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ¿no? Supongo que esto ya está canalizado, o la gente puede ir a solicitarla. Ya sabemos quiénes son las familias realmente. Sí, bueno, ya se han dado la mayoría de ellas, ¿no? Y ahora lo que se está dando desde servicios sociales son otro tipo de ayudas, ¿no? Ayudas al alquiler, ayudas a lo mejor para pagar un recibo de luz, ayuda para hacer frente al pago de la hipoteca, ¿no? Ayudas más de emergencia o económicos familiares, ¿no? Igual se está tramitando la renta de inserción básica, ¿no? El REMISA, ¿no? De Andalucía. Estamos trabajando con la dependencia, la ayuda a domicilio. Estamos tratando de ir agilizando muchas de esas ayudas, pues para dar cobertura a la necesidad, que también tengo que decir que los trabajadores sociales están haciendo un trabajo inmenso, ¿no? Creo que diría que faltarían adjetivos, ¿no? para poner en valor el trabajo que están realizando, pero aún así están desbordados y colapsados, claro, porque la necesidad cada vez es mayor, ¿no? Por eso a veces la ayuda tarda un poquito más, pero llega, y también las ayudas que llegan, nadie puede pretender que su ayuntamiento vaya a conseguir, y pongo ejemplos, ¿no? Porque hay gente que pide prácticamente pues que el ayuntamiento le busque el trabajo y le saque de su situación de pobreza. Es muy difícil, esa no es la labor de los servicios sociales. Claro. Nosotros creamos un itinerario en el que ayudamos a las familias en las circunstancias más adversas y en los momentos clave, pues para salir adelante, pero luego hay una parte de proactividad por parte del usuario que debe de pues empoderarse, subir su autoestima, buscar un trabajo y tratar de reponerse, ¿no? Y ahí es donde nosotros ayudamos desde los servicios sociales, creando ese itinerario para sacar a las familias de la situación de pobreza en la que se encuentran, ¿no? Otro tema que estamos abordando a lo largo de las últimas semanas, parece que todas las semanas tenemos algo que abordar sobre ello, es el puerto deportivo. Hemos hablado en semanas anteriores, y ahora, si no me equivoco, alcalde, está previsto hacer un plan de inversión para el puerto deportivo. Pues sí, pero está previsto, ahora lleva previsto durante los últimos meses, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos una oposición muy desleal, ya lo vimos la semana pasada con una denuncia, ¿no? Y además donde la llenaban de polvo y paja, ¿no? Hablaban de romance, de financiación ilegal de partidos y todo, para justificar que según ellos un proceso en el que se habían otorgado una licencia para charter no se había hecho correctamente, pero claro, eso en sí mismo no llama la atención, por eso hay que meter mucho más ingredientes, claro, para que sea casi como una película de suspense, ¿no? Y sea más llamativo, ¿no? Y claro, es tanta la presión a la que someten a la ciudadanía con este tipo, porque el puerto deportivo, tengo que decirlo, el puerto deportivo hay un antes y un después de 2015 ahora. El antes era un puerto deportivo que estaba en los medios de comunicación por casos de corrupción casi todas las semanas, que muchos de esos casos además están en los juzgados y pendientes de sentencia, y el puerto deportivo de ahora, la única tacha que tiene en estos 5 años que estamos al frente de la gestión del mismo es, según el Partido Popular, pues que las licencias de charter no se han dado correctamente y que ha habido favoritismo. Esa es la única tacha que hay. Y luego porque si los marineros del puerto se le están mandando más tareas de las que tienen encomendadas, poco más. Y luego que si hemos echado a un consejero porque no cumplía con su... Es la única tara que tiene el puerto deportivo, y de eso han hecho una guerra en la que, según ellos, no hay gestión, no se está trabajando, está en riesgo la prórroga de la concesión. Yo he llegado a escuchar, hasta que, dicho por el Partido Popular, que si no hay turistas en Benalmádena este verano es por culpa del alcalde, porque tiene una gestión nefasta como concejal de turismo, a sabiendas que hay una pandemia de ámbito global y de que los británicos y los alemanes no pueden viajar a España, pero soy yo el responsable de todo eso, ¿no? Bueno, pero entonces, se entiende que eso es tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, que es evidente que no, vaya. Ante esta situación, pues, como le decía la concejalía al gerente, oye, vamos a contarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo. ¿Por qué tenemos que esperar? Porque la idea, lo leal y lo que se merece el Consejo de Administración es que antes de haber hecho público que tenemos un plan de inversiones de 20 millones de euros, que es lo que nos va a pedir la APA para prorrogar la concesión del puerto deportivo, que lo hubiera llevado al Consejo de Administración y que lo hubiera contado a todos los consejeros. Oye,
esto es lo que vamos a hacer, estas son las ideas, hay 6 intervenciones, 6 proyectos que forman uno solo, que es la prórroga de la concesión, y estas son las 6 actuaciones que vamos a realizar. ¿Os parece bien, tal? Y cuando tengamos el consenso, salir a prensa y decir, oye, estamos trabajando en esto. Pero como la oposición, si no vendes algo parece que no estás haciendo nada, pues el otro día me vi en la obligación de decirle a la ciudadanía que ya hay un anteproyecto y que estamos trabajando, y que estamos trabajando ya en la prórroga de la concesión y que llevamos los últimos años trabajando en ello, ¿no? De hecho hay un proyecto, un anteproyecto que realiza una empresa donde, digamos, se proponen 6 actuaciones, desde el dique Sento hasta la ampliación del club náutico, para establecer una zona comercial y mayor número de actividades, arreglar la bocana para que las corrientes no sigan lavando la playa de las Gaviotas o la playa de Malapesquera, una actuación en la zona comercial, cambio en los pantalanes, en total unos 20 millones de euros, ¿no? Y esa va a ser la propuesta que vamos a llevar al próximo Consejo de Administración, pues para sacar digamos que el apoyo del Consejo para seguir trabajando en la línea de comenzar ya con los proyectos que nos permitan sacar a licitación cuando sea posible lo que es la prórroga de la concesión, ¿no? Está claro que será un revulsivo para el puerto deportivo, que ya es una auténtica maravilla y que es precioso, pero eso va a ser un revulsivo más. Por supuesto, tenemos uno de los mejores puertos de Andalucía y del sur de Europa. Puerto Deportivo es un puerto muy reconocido, y ahora que no existe ese ruido de la corrupción y que el puerto se está gestionando correctamente, es un puerto que está ganando mucho valor. No tenemos apenas atraques libres, ¿no? Suele venir bastante gente. Nosotros hemos tenido el miedo cuando comenzó el COVID y por eso hubo que tomar algunas medidas, porque es verdad que quien tiene un barco tiene un capricho, ¿no? Claro. Y que sin saber cómo iba a desarrollarse esta crisis económica derivada de la pandemia, pues temíamos que la mitad de los atraques se nos quedasen vacíos, con lo que suponía, ¿no?, para la viabilidad de la propia empresa municipal Puerto Deportivo, ¿no? Al final estamos viendo que se están manteniendo los atraques, que sigue existiendo lista de espera, y lo que queremos es ampliar el número de atraques con los pantalanes, arreglar el dique para poder en ese dique poner, hablamos de este dique de aquí, puedes poner más barcos que actualmente no se pueden poner porque el dique tiene una altura donde las olas, cuando hace mucho levante, pasan, y eso pues no es cómodo para quien tiene un barco al otro lado del dique. Claro. Y vamos a levantar esa altura. Una serie de actuaciones que van a permitir dotarle de más capacidad al puerto deportivo, ¿no? Y evidentemente todo lo que sea poner inversión económica, una inyección económica de dinero en el municipio, pues genera riqueza y genera empleo, ¿no? Y además viene en un momento en el que es necesario. Ahora, una vez nos apruebe la APA los proyectos, esos 20 millones de euros, tal y como hemos estado hablando con la APA, se van a desarrollar en el transcurso de 4 o 5 años, ¿no? No va a ser óbice para la prórroga de la concesión tener ejecutadas esas obras, pero sí el compromiso de ejecutarlas, ¿no? Y serán obras en las que estemos de acuerdo. Hay una zona muy interesante, y ya estoy adelantando demasiado porque... Eso, pero a mí me gusta mucho, alcalde, porque así lo adelanta en este programa y yo estoy encantada. Es una zona comercial que tengo especial interés en que sea un mercado pesquero, como los mercados que suele haber donde la gente va a comprar el pescado, pero de tipo gourmet, ¿no? Donde la gente puede ir y además consumir y pueda tener con una superficie de casi 2.000 metros cuadrados, ¿no? Pues eso es maravilloso. Vamos a intentar darle al puerto unos atractivos que no existen en otros puertos hoy día, situarnos a la vanguardia y seguir siendo el mejor puerto deportivo del sur de Europa, ¿no? Bueno, pues esperemos que llegue todas estas cosas en ese plazo de tiempo, porque claro, eso no se puede hacer de hoy para mañana, eso tiene su tiempo, pero será importante para un revulsivo, como decíamos anteriormente, del puerto. Por cierto, alcalde, que la semana pasada adelantábamos también en este programa, porque a mí me gusta que adelantemos aquí algunas de las inversiones y algunos de los proyectos que se van a hacer en Benalmádena. Hablamos de ese aparcamiento de la residencia Marimar, ya se ha presentado esta semana a los medios de comunicación, se ha presentado públicamente. Eso significa que esto va para adelante. Sí, va para adelante, y tuve mis temores, porque es verdad que el COVID pues nos ha metido el miedo en el cuerpo, no solo por la enfermedad, sino por el impacto económico que podía tener esa enfermedad, ¿no? Si se paralizaba la actividad, ¿no?, comercial de la ciudad, ¿no? Parece que no, parece que finalmente los inversores siguen interesados y siguen considerando que Benalmádena es el mejor lugar del mundo para invertir, ¿no? Por eso este aparcamiento que ves aquí, que son 210 plazas de aparcamiento, es una condición sine qua non que impone el ayuntamiento para poder darle una primera ocupación
a ese centro comercial que debe dar servicios a la playa y además debe de servir de continuación del paseo marítimo desde el Bilbil hasta el Sunset Beach, y lo que era la construcción de ese aparcamiento, había dos opciones: o construirle en la propia parcela, lo cual quitaba metros comerciales a la misma, o construirlo en el subsuelo. El subsuelo ya es del ayuntamiento, con lo cual había que irse a una concesión de Manial pues para que pudieran explotarlo. Ya se ha hecho esa concesión de Manial, lo que implica que el inversor sigue interesado en la concesión de Manial es que tiene la obligación de hacer un aparcamiento, pero creo que lo más importante es que sigue teniendo interés en ejecutar esa obra, y lo que estamos pendientes es de los permisos de costas y de la Junta de Andalucía pues para poder proceder a la demolición, de un edificio que está fuera de ordenación. Y esto quiero explicarlo. El edificio no es que sea ilegal, como dice mucha gente, no, es que sea ilegal lo hubiera echado abajo hace mucho tiempo, no, está fuera de ordenación significa que aun siendo legal y aun teniendo primera ocupación, no se acoge al urbanismo que tenemos en la ciudad, que tiene además ocupados 2.400 metros de playa que no debería tener ocupado, y que cualquier obra de reforma, de modificación, implicaría meterlo dentro de ordenación. Eso es lo interesante que tiene que el edificio se encuentre fuera de ordenación, ¿no? Entonces, echar abajo el edificio implica recuperar, como he dicho, 2.400 metros cuadrados de playa, lo cual es para uso y disfrute de los vecinos y vecinas de Benalmádena, y ya meterlo dentro de ordenación, pues evitando que el volumen se dispare como está ahora mismo. Ahora mismo, desde la carretera hablamos que tiene 8 plantas sobre la propia acera, ¿no? Un impacto Eso, visual. un impacto visual que además impide, cuando vienes desde Fuengirola hacia Benalmádena y atraviesa la rotonda del Sunset Beach, te impide ver lo que es la bahía que supone precisamente de esa playa Torrevejía hasta Malapesquera, ¿no? de Benalmádena Costa, ¿no? Ahora eso lo vamos a recuperar, y donde está el edificio, arriba lo que va a haber es una plaza pública de casi 3.000 metros cuadrados, con amplios espacios verdes, con un restaurante arriba, y abajo donde va a estar la galería comercial, y abajo justo, que son 2 plantas hacia abajo, es donde vamos a tener el paseo marítimo, ¿no? Con lo cual creo que ganamos todo. Gana Costas porque demuele un edificio que está fuera de ordenación, gana la Junta de Andalucía porque se quita un problema, gana quien vende, la Fundación Unicaja, porque era un inmueble que ellos querían que fuese un hotel de 5 estrellas, pero que la ley de costas lo impide, y que nosotros, sabiendo que está fuera de ordenación, no lo vamos a consentir. Gana el inversor, que hace una inversión interesante para él, y gana los vecinos y vecinas de Benalmádena, que revitalizamos totalmente esa zona, que la convertimos en un lugar amable, transitable, accesible, y que forma parte del modelo de ciudad que queremos para Benalmádena Costa, ¿no? Que esa modernización de Benalmádena Costa como nuestra fachada turística, como nuestro escaparate, ¿no? De cara al turista y al visitante, ¿no? Recuperamos un espacio para el disfrute de los ciudadanos y de los visitantes, que es lo importante. Bueno, pues no podíamos pasar sin hablar de la pandemia que estamos atravesando, alcalde, porque ayer se tomaron nuevas medidas, en esta semana se han tomado nuevas medidas por parte de la Junta de Andalucía con respecto a la pandemia de COVID que estamos padeciendo, y me gustaría que viéramos las declaraciones del consejero, de Jesús Aguirre, con esos cambios que se van a producir en Andalucía. 2 millones de test. Vamos a generalizar los test de antígenos que ya están totalmente equiparados a los PCR que hemos hecho hasta ahora. Y además así lo ha manifestado ya el Instituto de Salud Carlos III. Lo que estamos intentando es evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción, que la propondremos, que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social. Hasta ahora lo que hemos hecho es una recomendación, y lo que queremos hacerlo en plan de obligación, de forma obligatoria. Sé que es muy difícil su control, pero al menos de forma... Es una vuelta más de tuerca para intentar sensibilizar a la población andaluza. Bueno, pues estas eran las palabras del consejero, que la verdad es que ha causado muchas dudas, porque había ahí unos conceptos un poco embarullados. Yo creo, por explicarles un poquito, alcalde, lo que quería decir el consejero es la limitación de 6 personas que accedan a un núcleo de convivencia, o sea, aunque sea familia, acceden a la casa de un núcleo que están conviviendo. ¿Qué valoración hacemos de estas nuevas medidas que se han tomado? Bueno, yo que este vídeo lo he visto varias veces,
porque conozco al consejero, ¿no? Si no lo conoces parece que es el Club de la Comedia. Sí, totalmente. Porque no queda claro... Sí, pero yo es que ha liado conceptos, creo yo, ha liado los bastante, conceptos, ¿no? Sí. de la convivencia con el núcleo familiar. Sí, además dice algo así como que él, ¿no?, es el que va sí, porque a hacerse cargo, ¿no?, de que no sí, quiere acumularse. Habla como en primera persona. Sí, como es un poco extraño. Sí. Bueno, son las medidas que está tomando la Junta de Andalucía, ¿no? A ver, viendo con la perspectiva con la que estamos viendo ahora la pandemia, y me parece cobarde el gobierno de la Junta de Andalucía tal y como está tomando las decisiones respecto a esta pandemia. Y digo cobarde porque mientras la gestión le correspondía al gobierno de la nación, pues todo eran críticas. No hubo ayuda, no hubo apoyo, no hubo empatía, ni colaboración, ni coordinación. Todo lo que salía mal era culpa del gobierno de la nación, y la Junta de Andalucía quería recuperar sus competencias cuanto antes para hacer lo que hizo al final, que es dejar a los ayuntamientos la responsabilidad. Cuando surgió un problema en el ocio nocturno, nos pedían a los ayuntamientos que cerrásemos nosotros, ¿no? Cuando había un problema en las playas, nos pedían a los ayuntamientos que diésemos la cara y cerrásemos las playas, ¿no? Y así es lo que está haciendo el gobierno de la Junta desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y ahora, para más INRI, si hay un problema, pues resulta que, entiendo, y yo posiblemente, que habrá que mantener el tejido productivo, ¿no? Pero podemos estar 12 personas o 10 personas como máximo en un bar, pero no dentro de una casa, ¿no? Y además lo explica de esa manera, en la que no sabe si no juntaros en la casa porque además qué tal, es que nos causa muchas dudas, ¿no? Sigue sin ser valiente a la hora de tomar decisiones, y toma decisiones muy cobardes porque deja al ámbito familiar la responsabilidad de contagiarte o no, y no pone el acento en donde puede estar el problema, ¿no? Que el problema puede estar en los eventos públicos, en los actos públicos, en el conglomerado de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí donde puede haber ciertos problemas, ¿no? Pero, insisto, cuando el problema es cuando gestiona el gobierno, la culpa es del gobierno de la nación. Cuando le toca gestionar a ellos, el problema es de los ayuntamientos y nos echa la responsabilidad. Y si nos toca gestionar a nosotros, porque ya los ayuntamientos han dicho que hasta aquí hemos llegado, pues le dejamos la responsabilidad a las familias, ¿no? No juntéis en la casa que hay un problema. ¿Y qué hacemos con los bares, con los restaurantes? Que entiendo que habrá que tenerlos abiertos, ¿no? Pero legisla para ellos, legisla para todo el sistema productivo, ¿no? Pero es siempre ponerse de perfil, ¿no? Por eso digo yo que son muy cobardes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Está claro que entiendo que ellos lo que perciben, y es así realmente, que los problemas más importantes están llegando desde los núcleos familiares, las reuniones familiares, porque ahora, por no irnos a los bares, nos reunimos en las casas, pero bueno, que hay que explicar las cosas un poquito mejor, eso sí es cierto. O no, porque no lo sabemos, es su forma de verlo, ¿no? Sí, su percepción. Su percepción es que los contagios, lo que dicen los expertos es que se producían en el ocio nocturno, y que ahora se producen en las familias, ¿no? En los núcleos, ¿no? Familiares. Y no se producen a lo mejor en los parques, ¿no? Cuando salen, o en los colegios. En los colegios no se toman las medidas suficientes, pero ahí no se producen en las casas, cuando nos juntamos con la familia, ¿no? O cuando están los abuelos y vienen los sobrinos con los tíos, ahí es cuando se produce, ¿no? Siempre es echar la responsabilidad a los demás, nunca asumir que como gobierno autonómico tienes una responsabilidad y eres tú quien tiene que poner. El otro día me decía alguien, ha surgido un caso en un instituto, y lo sabemos porque la madre, su hijo se sintió mal, fue al centro de salud, en el centro de salud le dijeron que tenía COVID, pero nadie del centro de salud llamó al instituto para decir que ese niño estaba enfermo. Tuvo que ser la propia madre, ¿no? Pero ahora la madre llama, y además el director no sabe absolutamente nada. A los alumnos que tienen un contacto estrecho tampoco se les comunicó absolutamente nada, y no quiero con esto culpar a la enfermera, es que a lo mejor una enfermera es insuficiente en un centro de salud, a lo mejor hay que contratar 4 o 5 enfermeras para sacar eso adelante, ¿no? Quizás si fuesen más humildes y pudiéramos colaborar y coordinarnos, pues funcionaría mejor, ¿no? Pero como tienen esa arrogancia que tienen a veces, ¿no?, a la hora de culpar a los demás y a la hora de echar balones fuera, pues ahora se ven que no son capaces de tomar decisiones valientes, y que el problema no es que no han cumplido con su responsabilidad en los institutos, en los centros de salud, en los centros de... No, el problema son los ámbitos familiares, ¿no? Es un poco... denoto esa cobardía, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Lo cierto es que hay poca coordinación, eso es evidente, y tengo un caso muy cercano y muy cercano en el tiempo también, de un familiar que se había contagiado, y por un lado, cuando hablas con Salud Responde, te dice que no
no le puedes dar los nombres de las personas que han estado en contacto con esta persona que era positivo por el tema de que hay que mantener la identidad, ¿no? y tal. Y ahora, por otro lado, otro familiar llama a su ambulatorio y el ambulatorio le dice que le pase un listado, claro, con todas las personas, con los teléfonos, para que ellos hagan el rastreo. Por lo tanto, hay un poco, sí, no se sabe a qué atenerse ni qué hacer. Claro, y todo esto habría que aclararlo, porque... Que yo entiendo que para las administraciones es muy difícil, sí, a veces hacerse cargo de una situación para la que nadie estaba preparado, ¿no? Pero entonces hay que ser humilde y trabajar y llamar a las administraciones, que el otro día escuchaba yo como el alcalde de Casariche, que es un municipio que ahora tiene unas medidas de restricción y tal, se ha enterado por los medios de comunicación, ni siquiera por el gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero además, eso se le puede perdonar a un gobierno si el gobierno está trabajando y si no está más dedicado a criticar al gobierno de la nación que a hacer su trabajo. Por eso, digamos, frustra tanto tener el gobierno que tenemos en la Junta de Andalucía, porque cuando ves que pierdes la fuerza en criticar al gobierno de la nación en lugar de estar coordinando y trabajando para que en Andalucía la cosa vaya bien, pues te fastidias, es así, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y por eso, cuando ahora nos echan la responsabilidad, ¿qué será lo siguiente? ¿Decir que en Navidad, en Nochebuena, que no estemos más de 4 personas en una casa? Uy, eso es un problema. ¿Nos van a decir eso? Pues es que echar la responsabilidad ya directamente, ¿no? Oye, lo próximo será, y si te contagias además te vamos a denunciar, para que no te contagies, ¿no? Vamos a ser serios, ¿no? Vamos a tratar de poner el acento en arreglar cuál es el problema, ¿no? Y luego los ciudadanos somos comprensivos, evidentemente. Si te llaman del centro de salud porque hay gente trabajando allí y están cubriendo y tal, pues todos sabemos que es una pandemia y que posible que nos contagiemos, ¿no? Si los niños van al instituto y a pesar de haber reducido la ratio siguen contagiándose, pues es normal, ¿no? Pero cuando ves que no están cumpliendo con sus funciones o con sus responsabilidades y no paran de hacer este tipo de ideas creativas, ¿no? Pues sí es verdad que entristece un poco, ¿no? Otro tema que llevamos abordando también varias semanas, que yo siempre se lo pregunto al alcalde para que me vaya aclarando, porque veo titulares y veo la información y bueno, no sé ya en qué punto estamos. En todo el tema que hemos hablado de la FEM, ¿parece que finalmente se van a poder utilizar los ahorros? ¿Se ha dado vía libre o no? Bueno, no es exactamente así, ¿no? Pero sí es cierto que gracias a esa famosa cláusula de salvaguarda que la Unión Europea ha aprobado ahora en septiembre, parece que vamos a tener cierto margen los ayuntamientos, ¿no? Yo el otro día trataba de explicarlo, pero claro, el discurso fácil es, antes nos robaban los ahorros y ahora ya no nos roban los ahorros. ¿Lo ves cómo se puede acceder a los ahorros de los ayuntamientos? Y hay diferencias sustanciales en el primer acuerdo de la FEM y en el acuerdo que tiene ahora el gobierno con la FEM, que es consecuencia de un cambio de criterio de la propia Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ya en el mes de marzo o abril, no estoy seguro, ¿no? Introdujo, se acogió a la cláusula de salvaguarda, que es el reglamento que tienen respecto a la estabilidad presupuestaria de los países, ¿no? Y permitió, que así lo hizo el gobierno de España, que aquellos países que quisieran se pudieran acoger por razones de catástrofe, de pandemia, de crisis económica tal, a una cláusula que permitía no cumplir con los objetivos de déficit este año, en 2020, ¿no? Y eso ha sido lo que hizo el gobierno, por eso decía que este año no había techo de gastos, que este año no se iban a tener en cuenta los condicionantes de estabilidad presupuestaria, pero eso se ha hecho porque la Unión Europea lo ha permitido, de lo contrario no podríamos hacerlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora en septiembre la Unión Europea ha dicho que va a prorrogar ese mecanismo también en 2021. Y entonces el gobierno ha dicho, oye, pues para 2021 tampoco hace falta cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. No cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria permite que incluso no teniendo superávit podemos acceder a nuestros ahorros para inversión, pero solo en 2020 y 2021. Y la capacidad de gestión de las administraciones, pues fijaros, ¿no? Va a ser difícil de gastarnos todo nuestro ahorro en solo un año, ¿no? Por eso el anterior mecanismo que puso en marcha el gobierno, que era diferente, permitía mantener en el tiempo esa inversión, porque si el Ayuntamiento de Benalmádena prestaba o a través del mecanismo de transferencia conseguía destinar 30 millones de euros o 20 millones de euros para acogernos a ese acuerdo, podíamos durante los próximos 3 o 4 años
gastar esos 20 o esos 30 millones de euros. Con el mecanismo que pone ahora mismo encima de la mesa el Gobierno, que es un mecanismo vinculado a la cláusula de salvaguardia de la Unión Europea, vamos a poder invertir el año que viene, y entiendo que es posible que se prorrogue, pero un año es poco para, vamos a empezar a gastar, evidentemente, planes de empleo, obra, inversión, pero la capacidad inversora de los ayuntamientos no es para gastarse 30 millones de euros en un año, no tenemos tanta capacidad, ¿no? Y luego ocurre que municipios como Benalmádena, que si hacemos nuestro deber y tenemos estabilidad presupuestaria, vamos a poder acceder a los ahorros, pero que otros municipios como Torremolinos, como Estepona, que tienen más dificultades presupuestarias posiblemente, o que no tienen ahorros, no van a poder hacer nada, ¿no? Claro. Con lo cual entiendo que el mecanismo anterior era mucho más solidario y tenía muchas más garantías, pero evidentemente es un acuerdo bueno porque nos permite utilizar parte de ese remanente. Y siempre digo, mejor esto que nada, ¿no? Claro. Evidentemente es bueno, pero que el anterior acuerdo que había entre FEN y Gobierno era mucho más beneficioso para los ayuntamientos y en concreto para Benalmádena que este que ahora sale adelante, ¿no? Espero que ahora no pongan pegas como pone siempre el Partido Popular o el resto de fuerzas políticas y estemos también en el bloqueo político de no sacar adelante precisamente este tipo de acuerdo, ¿no? Pues estamos llegando al final del programa, alcalde, y supongo que sigue con las visitas, por eso que las visitas que a mí me gustan tanto, seguimos con las visitas, ¿no? Visitando barrios y escuchando a los vecinos de primera mano, porque además la situación requiere que los representantes públicos estemos en la calle y que los ciudadanos puedan tocarnos y trasladarnos sus problemas, ¿no? Estos días además he estado en el inicio de las escuelas deportivas que se han puesto en marcha en Benalmádena, este 1 de octubre, y bueno, viendo que iban funcionando con normalidad y que se seguían todos los protocolos de pues para combatir el COVID, ¿no? Bueno, pues nada, que no para, el alcalde no para, el alcalde saca un ratito para venir aquí con nosotros los sábados, pero el resto del tiempo está que no para. La familia, desde luego, él no va a tener problemas porque la familia no la ve, de modo que la ve poco, ¿no, la alcalde? Familia me tiene vigilado, porque sabe que estoy en la televisión o que Eso, estoy... a pesar de la distancia. Pasa como mi madre nos controla por la televisión, a todos 3 hijos. Como los 3 trabajamos en televisión, pues está todo el día entretenida. Bueno, pero por lo menos en algún sitio nos ve. Claro. Alcalde, Bueno, gracias Ana, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, una semana más y el sábado volvemos a Nos vemos otra vez, ¿vale? Venga. Muchísimas gracias. Y a ustedes ya lo saben, el próximo sábado volvemos con todos para seguir hablando de Benalmádena y para seguir compartiendo este ratito que hacemos todos los fines de semana. Que sean muy felices. Hasta la semana que viene. Buenas noches.